La clase pasada comenzamos a ver el cultivo de la cebolla. Siempre me confundo con lechuga, ¿no? La cebolla. Entonces, la idea es hoy terminar este cultivo y avanzar un poco o ver también ajo. El ajo, pues, es muy parecido, ¿no? En cuanto a plagas, enfermedades, a algunas cuestiones, ¿no? Son parecidos al cultivo de cebolla. Una vez que ya terminemos estos dos, vamos a programar el siguiente examen y ya nos dejaremos un último examen para lo que nos falta, que sería lo del brócoli, bueno, un poco de brasicas, creo algo de col, brócoli, coliflor. ¿Y cuál es el otro? Ay, calabacita, parece que son esos. Entonces, bueno, pero ya en su momento lo platicaremos. Bueno, les quiero presumir que estoy en mi cubículo. Nos dejaron, solicité acceso para sacar unos documentos y pues nos dieron autorización hoy nada más de 10 a 2. Entonces, bueno, aproveché, me vine para dar aquí la clase. Afortunadamente el internet está, al parecer está bien. Entonces ya hacía mucho que no entraba aquí. Se siente uno hasta raro. Pero bueno, aquí yo solito, el edificio no hay casi nadie de gente. Bien. Bueno, les voy a proyectar entonces donde nos quedamos con la cebolla. ¿Me avisan si ven la presentación? Creo que no. ¿Se ve o no se ve? Ya. ¿Ya se hizo grande? Sí, ya se ve. Bueno. Comentábamos entonces que la cebolla pues es un cultivo de gran importancia, ¿no? Incluso a nivel mundial es de los principales que se cultivan. Y aquí en México pues también es uno de los más importantes. Y bueno, se adapta a diversas regiones, prácticamente desde el nivel del mar hasta 2.800 metros, entonces abarca casi todo el país. Ocupaba, digamos, al momento de la siembra o trasplante, hacerlo cuando hace un poco de frío y ya para el desarrollo, que termine en el desarrollo del bulbo cuando ya empieza un poco más de calorcito, ¿no? Entonces, pues en varias regiones así está. Hay algunas regiones un poco más cálidas donde también se puede producir, pero también el cultivo sería en la época donde esté más fresco del año, ¿no? Y bueno, decíamos que había tres tipos: la blanca, aquí vemos la foto de la derecha arriba, la amarilla, la de abajo a la izquierda y la morada, ¿no? Casi la mayor producción pues se obtiene con la blanca, alrededor del 75% de la superficie cultivada es con blanca. Bueno, para la fertilización de este cultivo, pues es relativamente exigente, ¿no? En cuanto a nutrición. Pero bueno, se comenta que pueden usarse suelos no tan fértiles, ¿sí? Dado que, bueno, el desarrollo de la parte de interés pues no es muy profundo, ¿no? Entonces pueden ser suelos, digamos, no de tanta calidad. Lo que sí le afecta mucho es que sean suelos compactos, entonces ahí sí tendríamos que pensar en suelos que sean de textura media o de textura gruesa para que no afecten el desarrollo de los bulbos. Y bueno, aquí alguna información de que
más o menos con los contenidos de algunos de los elementos, digamos ya en materia seca, digamos por 100 kilogramos, 1000 kilogramos de cebolla, aproximadamente tienen 1.7 kilogramos de fósforo. Si esto lo convertimos a 100 gramos, le quitamos entonces un 1, entonces tendría 0.17 gramos, o sea, 0.17%, ¿no?, de fósforo, 0.15 de potasio y 0.3 de calcio, lo cual indica que bueno, sí demanda pues de algunas cantidades importantes de fertilización o de nutrición. Sin embargo, bueno, la información que se maneja a nivel nacional es de que la absorción de nitrógeno más o menos es importante, pero bueno, aplicando 100 unidades por hectárea es suficiente para que ésta complete su ciclo. De fósforo alrededor de 60 unidades de pentóxido de difósforo o P2O5 y bueno, 40 unidades de K2O o de potasio equivalente, ¿no? Óxido de potasio. En cuanto a humedad o régimen de humedad, se requiere un poquito mayor, digamos, cuando está formando bulbos. Entonces los riegos que se pueden hacer durante el desarrollo vegetativo, pues más o menos son espaciados. Se dice que, a excepción de la plantación, donde decíamos que se recomendaba uno para hacerla en húmedo, o bien si tenemos un suelo de buenas características, lo podemos hacer en seco, y después inmediatamente hacer un riego. O bien tener húmedo y después darle otro sobre riego después del trasplante, ¿no?, para que la planta no se deshidrate mucho. Otra cuestión al momento de trasplantar, creo que no los comenté la clase pasada, es que como el follaje de la hoja más o menos llega a tener unos 10 o un poco más de centímetros de altura al momento del trasplante, muchos productores le podan la parte de la hoja, como la mitad de esos 10, 15 centímetros, para que no se deshidrate mucho, porque al trasplante, y sobre todo si las condiciones ambientales pues son con un poco de calor, de radiación, el follaje se deshidrata y después se cae toda la plantita, toca el suelo y pues se llegan a ver quemaduras en las hojas o a veces ya no se recuperan, ¿no? Entonces, podándola, se trasplanta y pues ya es menos probable que la hoja toque el suelo o si tenemos acolchado, pues la superficie del plástico. Entonces, eso es común, ¿no? Y con eso se evita un poco de pérdida de evapotranspiración y como que es más fácil el que la planta pegue pues al momento del trasplante. El inconveniente pues es de que dañamos y pues si por ahí tenemos inóculos de enfermedades pues puede haber algún ataque, ¿no? O si de repente llega a haber una lluvia pues también nos puede afectar alguna pudrición, ¿no? Nuestro cultivo. Entonces aquí, si la podas, pues a lo mejor hay que hacer alguna aplicación de algún producto sobre todo si hay condiciones ambientales, ¿no?, que permitan el desarrollo de alguno de los hongos que atacan el cultivo. Y bueno, los riegos, les decía, pueden ser espaciados hasta 15, 20 días, dependiendo del tipo de suelo. Y estos se van a estar así realizando hasta que ya llegamos a la cosecha. Entonces, cuando vamos a cosechar, digamos que ya el bulbo ya tiene un tamaño comercial, o bien que ya ha acumulado los 10 grados necesarios, o bien que de acuerdo a la época de siembra y conociendo a la variedad, pues ya nosotros tenemos estimado más o menos en qué periodo se hace la cosecha. Entonces hay que suspender el riego. Si el suelo es un poco de textura fina, desde los 30 días antes de la cosecha, y ya si es de textura arenosa, digamos, ya suelos más ligeros, lo podemos hacer unos 15 días antes. Entonces se suspende el riego y bueno, la planta va a empezar como a
a marchitarse, las hojas van a perder humedad, empieza a doblarse, digamos, la parte basal de las hojas, que sería un pseudotallo, empieza a doblarse y bueno, ahí ya se procede a la recolección, ¿no? Y bueno, les comentaba que durante la formación del bulbo, pues ahí sí podemos hacer incluso un manejo, ¿no? Porque si tenemos un déficit hídrico, a veces puede convenir, sobre todo si es cebolla para hacer en polvo, para procesarla, conviene tener sabores más intensos. Entonces, con la falta de humedad o el régimen hídrico bajo, se favorece el sabor, ¿no? Aunque por otro lado, pues el bulbo se puede ver un poco afectado en cuanto a su tamaño. Bueno, para manejo por goteo, pues aquí sí los riegos no podemos hacerlos tan espaciados debido a que pues solamente humedecemos una partecita del suelo, ¿no? Entonces aquí hay que hacer riegos más frecuentes, unos 8 a 10 días, y bueno, dependiendo otra vez del tipo de suelo, pues podemos estar dando riegos un poco pesados, digamos, ¿no? Para este tipo de riego. Y bueno, en caso de riego por goteo, pues también podemos hacer programación de alguna nutrición, ¿no? Entonces también podemos hacer manejo de fertirriego de esos fertilizantes y hacer una mejor distribución de los mismos durante todo el ciclo. Entonces aquí otra vez en las etapas iniciales, pues un poco mayor de nitrógeno, en las etapas ya de formación del bulbo, pues ya ocupa de los otros elementos, ¿no? Entonces podemos también, o podemos hacer fertilización de fondo combinado, ¿no? Y ya después fertilización a través del riego por goteo. Bueno, prácticas culturales. Hay que mover constantemente el suelo. Les decía que sobre todo si el suelo es un poco pesado, tratar de aflojar lo más que se pueda, ¿no? Cercano al bulbo. Obviamente sin dañarlo, porque si lo tocamos con el arado o con los cinceles, pues lo podemos dañar, ¿no? Entonces ya esos ya no van a servir. Entonces, pero hay que estar aflojando durante todo el ciclo, tratar de aflojar un poco la superficie si no tenemos acolchado, ¿no? Si tenemos acolchado, por ahí les decía en la materia de acolchados, se puede meter el arado en medio del surco, tratando de aflojar un poquito de todas maneras, ¿no? Que se mejore la ventilación del suelo. Y si no tenemos, pues hay que estar haciendo esta labor. Ahorita vamos a ver un poco adelante el cultivo del cebollín. En ese cultivo le hacen una práctica especial. Y bueno, ya ahí se los voy a contar. Es el paso de unas como navajas para airear el suelo. Bueno, hay que, si tienes, por ejemplo, acolchados, para evitar la emergencia de malezas, se pueden aplicar algunos herbicidas, ¿no? En preemergencia. Bueno, aquí aparece, son varios, ¿no? Les digo, y ya en postemergencia hay algunos que sí son selectivos para la cebolla, como el Goalt. Bueno, con relación a plagas y enfermedades, es un cultivo, sí, que tiene cierta susceptibilidad y pues sí nos llegan a ocasionar muchos problemas, ¿no? Tanto plagas como enfermedades, y pues bajan bastante la calidad. Incluso algunas enfermedades nos van a ocasionar pudriciones pues, en el bulbo. Entonces pues prácticamente se destruye la parte de interés. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas. Algunas pues son de las que ya hemos visto, como la botrytis, pues aunque es otra especie. Pero bueno, ya digamos las medidas de control, las medidas preventivas son muy parecidas, ¿no? A otras que hemos visto por ahí en los cultivos anteriores.
En el caso de las plagas, estas son muy importantes, sobre todo si nos interesa también la parte aérea, como en el caso del cebollín. ¿Sí? En el caso del cebollín, los minadores y los trips, pues vienen siendo las plagas de más importancia, ¿no? Y bueno, ya en cultivo aunque aquel es de un ciclo más corto, pues entonces ya, por ejemplo, la polilla, los nematodos no lo llegan a ocasionar tantos problemas como estos otros, ¿no? De todas maneras, pues hay que controlar todos. Bueno, para el caso de los trips, pues ya ustedes han visto cuáles son los daños que ocasiona. Por el aparato raspador, chupador que tienen, pues van haciendo van raspando, ¿no? La epidermis de las hojas, ¿sí? Y pues se van ocasionando daños, ¿no? Y ya se ve físicamente, pues se ve el daño. Y bueno, imagínense en el cebollín, ¿no? Que nos interesa la parte verde también para consumo, entonces pues ya pierde calidad y ya no va a tener buen valor. Y en la producción de bulbo, pues también afecta la calidad, sobre todo, bueno, puede ser dos problemas. Uno, transmisión de algún virus, o la otra es el daño que afecta, que baja la radiación, ¿no? Veíamos que la cebolla más o menos requiere una intensidad de radiación más o menos fuerte, entonces, pues esto sí lo afecta, ¿no? Ya cuando tenemos un daño muy, muy grande, como se ven aquí en las dos imágenes de la izquierda. Y bueno, los trips de repente en las horas de la noche se meten entre las hojitas, ¿no? En la parte basal de la hoja donde se juntan y pues ahí un poco se resguardan, ¿no? Y ya en otro momento del día pues ya hacen su daño, o incluso en la noche también. Pues hay que prevenirlos, ¿no? O si vemos los primeros, pues tratar de combatirlos inmediatamente. Bueno, la polilla de la cebolla, aquí vemos una foto del adulto, pues es una palomilla. Entonces, el daño lo ocasionan principalmente las larvas. Entonces, la palomilla oviposita en las hojas y, bueno, la larva penetra y a veces se mete al interior de la hojita y pues va haciendo daños. Ahí sí se ven a veces las galerías que va haciendo cuando ocasiona su daño. Ya, por ejemplo, cuando empieza a haber desarrollo del tallo floral, ocasionan que se desprendan algunas de las gomas, ¿no? Que genera este cultivo de la savia, y aquí vemos, ¿no? Como por el daño físico, pues la plantita se defiende sacando estas gomas, ¿no? Que se ven físicamente. El otro problema es el minador. Igual que en los otros cultivos que hemos visto, pues es una avispita, igual deposita sus huevecillos y las larvitas son las que penetran abajo de la cutícula y empiezan a hacer las galerías, ¿no? A lo largo de toda la hoja, y pues esto también para el cebollín pues es muy importante, esto pierde valor comercial, y bueno, para la lechuga de bulbo pues también afecta un poco digamos, la fotosíntesis, ¿no? de la planta, entonces también es necesario combatirlo o prevenirlo, ¿no? Desde un principio. Bueno, los nematodos. Hasta ahorita, no sé si con el doctor Esaú vieron nematodos, por ejemplo, en jitomate. Hay ciertos cultivos donde los nematodos, pues sí, ocasionan más daños que en otro. Entonces, aquí en el caso de la cebolla, sí llegan a ocasionar problemas importantes. Ya cuando tenemos suelos muy infestados, pues podemos tener malformaciones de los bulbos, y aparentemente a veces se ven hasta como pudriciones, como está aquí la imagen esta de la derecha. Pero el asunto es que deforma, ¿no? el fruto,
La hoja, si nosotros las vemos, se ven las hojas, las plantas son más raquíticas. En general, en todos los cultivos que atacan los nematodos, pues así sucede. Son plantas de menor porte que empiezan a manifestar alguna deficiencia nutrimental, pero esta es debido pues al daño que está desde abajo, ¿no? Puede dañar las raíces, puede dañar la base o el bulbo cuando está en desarrollo y pues va a manifestar una deficiencia ya cuando el ataque ya tiene tiempo, ¿no? Entonces veíamos daños, pues son hasta daños físicos, pues. Aquí vemos en la foto de más abajo que sale otro bulbito, entonces por el mismo daño, pues la planta emite aquí otra plantita, ¿no? Trata de sacar un segundo bulbo y aquí va ya la plúmula, ¿no? De esa otra planta que va a tratar de salir a la superficie. Entonces son los daños pues que pueden ocasionar. Entonces también aquí pues lo conveniente siempre es hacer desinfestación del suelo. Se pueden utilizar, existen varios nematicidas comerciales. El problema es que son muy residuales y algunos de ellos pues ya están prohibidos, ¿no? Yo creo por ahí han escuchado del furadán, que se utilizaba como nematicida. Ya ahorita por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido, no sé si en México también ya no esté permitido su uso. Se podía aplicar Nemacur, que ese lo vendían granulado, por ejemplo, se aplicaba directamente al suelo y luego se cubría el suelo, ¿no? Entonces era un insecticida de esa forma. Y ahorita, digamos, el nematicida que se está utilizando es la abamectina. Sin embargo, bueno, también hubo el vidate, ese era de DuPont. El vidate tenía también etiqueta roja, casi todos han sido etiquetas rojas. Y el último, la abamectina, pues sigue siendo etiqueta roja, entonces son altamente tóxicos. Y debido a que los nematodos pues son muy persistentes, ¿no? El problema de estos animalitos es que cuando detectan el producto se van hacia capas inferiores del suelo. Y ya una vez que pasa el efecto, otra vez vuelven a emerger, ¿no? Y ahí, pues la única ventaja es que el cultivo desarrolla en lo que vuelven a subir y en ocasiones, pues ya podemos terminar un ciclo de hortalizas y ya disminuyó el efecto, ¿no? de los mismos. Podemos desinfestar el suelo con algún biocida. Anteriormente se usaba el bromuro de metilo, ¿sí? También ya prohibido por la contaminación que generaba, ¿no? Era un gas que se convertía en otro, bueno, emitía algunos productos pues que dañan la capa de ozono, ¿no? Decíamos que por ahí le dieron el premio Nobel a Molina de la UNAM porque descubrió el producto ¿no? Que desprendía el bromuro y que destruía el ozono o la capa de ozono. Bueno, entonces nematos hay que tener siempre mucho cuidado, hay que saberlos manejar y saber utilizar productos que no dañen tanto nuestro ambiente, ¿no? Entonces aquí, pues lo conveniente podría ser, por ejemplo, la solarización, que es un método que no nos va a generar problemas ambientales, ¿no? En un futuro. Y en la actualidad también se pueden usar metamsodio, metampotasio, cloropicrina, que son los productos que andan ahorita después del bromuro, ¿no? Para desinfestar suelos. Y bueno, también recientemente se ha encontrado que el peróxido de hidrógeno tiene muy buen efecto nematicida. Entonces ya venden formulaciones para combatir algunas plagas del suelo, no nada más nemátodos, y ha funcionado hasta ahorita bien. Entonces es un producto que puede ser alternativo y bueno, es peróxido de hidrógeno, es el agua oxigenada. Ese pues no va a ocasionar daños, la molécula va a quitar un oxígeno, se convierte en agua y libera un oxígeno. Sin embargo, el poder desinfestante que al hacer ese movimiento es el que elimina muchos de los patógenos, ¿no? que pudiera haber en el suelo. Hay que encontrar las dosis,
las dosis adecuadas, ¿no? Aunque sí hay formulaciones comerciales que andan como, me parece que en el 1 o 2% de ingrediente activo. Bueno, algunas enfermedades de la cebolla. De nuevo el mildio, digamos, o cenicilla. Ahí tenemos dos patógenos o dos hongos que lo ocasionan. Y pues estos dañan directamente el follaje. Aquí en la imagen de la derecha pues vemos que está prácticamente ya todo el follaje invadido por el micelio del hongo. Y aquí en la izquierda pues también, ¿no? Todavía no se ve el algodoncillo, pero bueno, ya se ve el daño físico, ¿no? En las hojas. Entonces pues aquí también conviene pues hacer aplicaciones preventivas o correctivas cuando veamos los primeros síntomas de la enfermedad, y ya por ahí ya vimos algunos productos, ¿no? que se pueden utilizar contra mildio. Roya no es tan común. Las enfermedades entonces se van a manifestar dependiendo mucho de las condiciones ambientales. De repente, si hay humedad y calor, se presentan unos. Si hay humedad y frío, se presentan otros, pero bueno, la característica más frecuente es de que haya cierta humedad en el ambiente, ¿no? Para que estos desarrollen y esporulen y bueno, se reproduzcan. Aquí tenemos un ataque de roya, pues esta tiene la característica de que de los tonos rojizos, la esporulación es en ese tono, ¿no? Y así la podemos diferenciar. En este caso es Puccinia ali, la que daña la cebolla, el ajo, el poro, todas esas hortalizas. Sin embargo, bueno, ya en la parte que nos interesa, una de las principales pues es la pudrición blanca, y aquí el hongo es Sclerotium cepivorum. Pues esto nos ocasiona problemas importantes porque desde el momento de que ya se manifiesta la enfermedad, pues ese bulbo ya no se puede vender, ¿no? Ya no se puede comercializar. Entonces, otra vez medidas preventivas, ir quitando las plantas dañadas, porque no hacer ciclos de cultivo, de un mismo cultivo de un año para otro, porque sobre todo si se desarrolla esta enfermedad, decíamos que tiene sus mecanismos de resistencia o los esclerosios que se generan, ¿sí? Después de que desarrolla ya el micelio, pues se perduran ahí durante un buen tiempo, ¿no? Entonces hay que hacer rotación de cultivos. Aquí vemos pues ya el daño, la pudrición, y bueno, es una pudrición como si fuera bacteria. Entonces se pudre el bulbo, después empieza a salir micelio gris y después puntitos negros que serían los esclerosios, ¿no? Aquí en la foto de la cebolla blanca, aquí apenas empieza el desarrollo del hongo. En las otras de la cebolla amarilla pues ya está el daño muy avanzado, ¿no? Bueno, otra enfermedad es la mancha púrpura, y esta es muy característica porque parecen quemaduras. Parecen quemaduras y toman una coloración púrpura, por eso el nombre, ¿no? Pueden atacar el follaje, ¿sí? O la base del pseudotallo, o incluso aquí vemos también daño en el bulbo, ¿no? Entonces, pues también medidas preventivas, tratar de no repetir ciclos de cultivo, etcétera, ¿no? O sea, todo eso de control integral que ustedes pues ya han visto. Bueno, para la cosecha, pues aquí vamos a esperar a que el tiempo más o menos que nos dice, digamos, compramos una variedad tardía, intermedia, precoz, les decíamos hay de diferentes, y bueno, de acuerdo al tamaño del bulbo que genera ese
esa variedad o que te garantiza si es un híbrido la empresa, pues basamos en eso, ¿no? Entonces, contabilizamos en días, pues más o menos cuando es tiempo de cosecha, o si vemos, destapamos un bulbo y pues ya tiene el tamaño comercial, ¿no? Después decíamos hay que suspender el riego durante a veces hasta 30 días antes de la cosecha y esperar a que se doble el pseudotallo. Empieza entonces a caerse, la hojita también pues empieza a perder humedad, se deshidrata, algunas de las hojas más pequeñas empiezan a secar y bueno, cuando tengamos ya esas condiciones, ¿sí? Tocamos el falso tallo y ya se siente bofo, ya se dobla, ¿no? Fácilmente. Entonces ahí en ese momento ya es el momento de la cosecha. Después, muchos productores hay que ponen a secar los bulbos sobre la misma parcela. Aquí puede haber un problema porque no es conveniente que el sol, sobre todo si la radiación es muy intensa, tenga exposición los bulbos en el sol, ¿no? Entonces, convendría hacerlo, pues aunque la mayoría lo hace sobre el suelo, ¿sí? Pero ya en el suelo seco, ¿no? Para que no vaya a agarrar algún hongo porque está en contacto directo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el procedimiento. Entonces ahí dejas que se acabe, digamos, de secar prácticamente el follaje y ya después casi hasta con la mano se le quita todo, ¿no? Ya se corta con alguna tijera que sirven para, o alguna navaja, pues se puede utilizar también. Sí, se le quita un poco de raíz y un poco o toda la raíz y bueno, la parte del tallo hacia arriba, ¿no? La cosecha pues no debe de tardar más de 4 o 6 días, ¿sí? Y bueno, decíamos eliminando las hojas y raíces principalmente con tijeras. Hay unas tijeras para esto, especiales. Bueno, aquí vemos una imagen cuando aquí pues ya le suspendimos el riego y ya el tallito, vean cómo se empieza a doblar, ya en algunas está doblado, en algunas sigue paradito, pero bueno, ya no tiene tanta humedad, ya ahí le podemos pasar con mucho cuidado, se le puede pasar un cincel o una cuchilla, ¿sí? Como no está muy profundo, hay algunos implementos que sí puede ser como una cuchilla que va aflojando el suelo para poder facilitar la cosecha. Si nosotros, si el suelo está apretado, aquí el problema es de que cuando le jalas, pues te traes nada más el rabo de la cebolla, ¿no? Entonces sí hay que tratar de aflojarlo o bien con una pala si no es tanta superficie, ¿no? Bien, bueno, aquí vemos unas imágenes aquí en Texcoco de un productor que puso por ahí en su solar un pedacito de cebolla y bueno, vean, se le dio muy bien, ¿sí? Entonces aquí ya cuando hacen las hileritas estas, ya le ha quitado el rabo, las raíces, deja aquí un día más para que se termine de orear, de secar y ya se mete a las arpillas. En las arpillas, pues muchas veces nada más les trata uno de quitar la tierrita que viene adherida al bulbo y ya, ¿no? No hay que quitarle ninguna capa porque si no pierde calidad y puede originar una pudrición, ¿no? Cuando las juntemos con las otras. Entonces arpillamos ya que esté secos, ¿no? Que no tenga humedad el bulbo. Otra desventaja de esto, decíamos, si le da la radiación directa, nos puede cambiar un poco la tonalidad. En lugar de que esté bien blanca, aunque sea un cultivar blanco, va a tender a ponerse un poco beige. Entonces eso pues ya le quita un poco de calidad al producto. Y bueno, ya se puede, este mismo señor pues ahí tenía a su esposa vendiendo, ¿no? Ahí afuera de su casa y vemos que pues la cebolla tiene
buen tamaño, buena calidad. Bueno, ¿cómo andan los rendimientos en este cultivo? Los mínimos que se deben de estar obteniendo entre 10 y 15 toneladas. ¿Sí? Los máximos digamos que podríamos obtener son unas 40, ¿sí? El rendimiento récord hasta 50 toneladas, ¿no? Esto es en campo, ¿sí? ¿Qué sucedería si nosotros llevamos a condiciones de invernadero, ¿no? Entonces, por ahí hay un margen de oportunidad. La media nacional decíamos que andaba como en 20 toneladas, entonces podemos incrementar fácilmente el rendimiento, ¿no? O sea, el potencial sí se puede elevar. Entonces, bajo condiciones de invernadero, pues habría que hacer ensayos con variedades y sobre todo con cultivo en suelo directamente, no en hidroponía. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, disculpe, ¿cómo podemos controlar el gusano de alambre? Ah, ok. Gusano de alambre es una plaga de suelo. Entonces, este también, igual gallina ciega, gusano de alambre, igual con tratamiento, ¿no? Por ejemplo, con la solarización, se supone que todos estos nosotros los podemos erradicar. Ahí sí se muere, ¿no? Con el calor. Y ya productos, pues los que les señalaba, ¿no? Hay como el Furadán, no sé cuál es el que sustituyó al Furadán, o si todavía lo sigan vendiendo en México, porque a veces los prohíben y no sé cuántos años más lo siguen vendiendo todavía, ¿no? Y bueno, los productos como el que les decía, el metam sodio, metam potasio, pueden ser también utilizados, ¿no? Esos prácticamente son biocidas, entonces nos van a eliminar prácticamente todo, o sea, tanto microorganismos, macroorganismos, plagas de este tipo, ¿no? Entonces, sí se pueden utilizar esos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de nada. ¿Ninguna? Yo tengo una, profe. Adelante, dígame. En este cultivo, ¿cuál es la temperatura mínima y máxima vegetativa? Ok, déjenme, voy al inicio. En la clase pasada veíamos algunos datos generales, ¿no? del cultivo. Aquí está, miren. Decíamos que se adapta a condiciones frías, entonces la podemos establecer en invierno, ¿sí? Entonces el rango puede ser entre 10 y 25 grados, el rango óptimo, ¿sí? Entonces nos va a tolerar heladas, aguanta hasta -2, es la mínima, es decir que todavía a 0 grados todavía podemos, se puede responder, ¿no? El cultivo, ¿sí? Al menos que se congele. Ya a -2, pues ya se congela y pues ya ahí es donde afecta, ¿no? La calidad, pero ¿por qué aguanta tanto? Si la helada, digamos, se presenta cuando el bulbo ya esté desarrollado, pues ahí ya no. Sí llega a haber a veces ablandamiento del bulbo, si lo ablanda, pues ahí sí ya no pierde valor comercial, ¿no? Pero si la helada nada más le afecta a la parte del follaje, pues el bulbo se conserva, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué tan fuerte sea, pero se dice que la mínima puede ser hasta, digamos, -1 grado, ¿no? Ya -2, ya entonces sí se muere el cultivo. Y las máximas, pues se puede decir hasta 40 grados, porque aquí para germinación, pues se ha visto eso, ¿no? De que puede soportar hasta esa temperatura. Por eso es que en México, pues sí se pueden cultivar en muchas regiones, ¿no? Aparte, se han ido mejorando, el INIFAM mejoró algunas variedades y localmente
son variedades de polinización abierta. La mayoría del cultivo ya son híbridos, ¿no? Sobre todo en las zonas de más producción, pero digamos en algunas regiones siguen utilizando las variedades locales que ya tienen muchos años, que se generaron, yo creo, desde los 50, 60 se generaron esas variedades del siglo pasado. Y pues algunas todavía siguen cultivando precisamente porque ya están adaptadas, ¿no? Sobre todo al calor, en lugares donde hace calor. El asunto del calor es de que provoca la floración un poco antes, ¿no? Entonces de ahí que sí tengamos que respetar sobre todo las fechas de siembra para evitar esto, ¿no? Que se forme la flor. Si se forma, pues el bulbo pierde consistencia y ya también ya no va a tener el mismo peso, ¿no? Porque ya los nutrimentos se van a ir del bulbo hacia el órgano de demanda que va a ser la flor, ¿no? Pero bueno, ahí viene esa información, ¿no? De las temperaturas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿no existe Sí. como un control biológico para nematodos? Para nemátodos no. No, yo no he visto reportes contra nemátodos, porque los nemátodos se pueden enquistar, o sea, forman una estructura, sí, digamos, ya cuando, porque ahí, una vez que emergen, digamos, las larvitas tienen instares, ¿no? De desarrollo hasta que se convierten en adultos y siguen siendo gusanitos, ¿no? Toda su vida son gusanitos prácticamente. Entonces, si las condiciones son adversas, forman también como si fuera una pupa. Y ahí se enquistan y ahí pueden quedar en el suelo durante todo el tiempo hasta que haya condiciones, ¿no? Para que otra vez, digamos, salga otra vez el gusanito. Entonces, yo no he leído, no he visto reportes que haya algún organismo que los combata de manera natural, ¿no? Para los otros sí, para los TRIs, para los minadores, para todos los aéreos, sí hay, ¿no? Sí pueden haber organismos para control biológico, pero nemátodos no. Entonces aquí sí, por eso es una plaga muy difícil de erradicar, ¿no? Ya les decía que si detectan, por ejemplo, un fungicida o un nematicida y se meten a capas más profundas, ¿no? Y ya una vez que pasa el efecto vuelven a salir, ¿sí? Entonces ahí digamos el olor que perciben, pues a lo mejor se mueren algunos, pero muchos se meten o se enquistan, pero sobre todo se pueden meter al suelo, ¿no? Se van hacia capas más profundas. Y acá en los invernaderos pasa lo mismo. En donde tenemos camas de cultivo, tenemos suelo, quitamos un poco de suelo natural y reemplazamos por el material que vamos a usar, ¿no? Para hidroponía. Aquí en la universidad, pues es el tezontle, ¿no? Echamos una capa de grava, después un plástico perforado y luego viene ya el tezontle, más o menos 30 centímetros de cama. Entonces los nematodos andan en el suelo, ¿sí? Suben, atacan el cultivo y ya después, si nosotros hacemos una aplicación, se van hacia las partes profundas del suelo, porque generalmente cuando aplicamos un producto, solamente mojamos lo que es el sustrato, ¿sí? Obviamente, pues sí vamos a matar a muchos, ¿no? Pero algunos se van a escapar. Entonces se van a meter, va a pasar el efecto, ¿sí? A lo mejor puede pasar no sé, un ciclo de cultivo y después vuelven a emerger. Entonces, así se trabaja con
estos bichos, ¿no? Hay que estar haciendo aplicaciones para alejarlos, pues, y a lo mejor sí eliminamos, pero no eliminamos todos. Profesor, Adelante, sí. ¿la rotación de cultivos ayuda a la disminución de nematodos? Sí, porque hay especies que atacan a ciertos cultivos nada más. ¿Sí? Por ejemplo, aquí veíamos una especie, ¿no? O dos, me parece, dos especies que son las que atacan a este cultivo. Sin embargo, ya cuando hay invasión de nematodos, hay muchos nematodos en el suelo que algunos son plagas agrícolas, pero hay muchos que no las son. Entonces, hay un montón. O sea, digamos, un suelo infestado puede tener, no sé, 10 especies diferentes, ¿no? Algunas no ocasionan problemas a las plantas y otras sí. Entonces, cuando detectamos problemas en las plantas, pues identificamos para ver cuál nematodo es. Y pues ya se van identificando algunos, ¿no? Por ejemplo, en el jitomate, el que encontramos aquí es ay, se me fue ahorita. Bueno, está el Meloidogine, el Nacobus, el que encontramos aquí en los invernaderos en Chapingo, y en los campos experimentales el que predomina es el Nacobus. Entonces el Nacobus ataca solanáceas, pero por ejemplo también hemos visto que en el betabel también lo ataca. ¿Sí? No hemos identificado si es eso mismo, pero también lo produce agallas. Puede ser y los que producen agallas pues son el Meloidogine, que es el nemátodo gallador, y el Nacobus, ¿no? Que es el nemátodo falso agallador, pero pues, los dos ocasionan agallas. Y así, entonces a veces incluso la rotación, pues no los vas a poder eliminar. Sí ayuda porque, bueno, si se desarrolla una especie para un cultivo, si metes otro, pues esa especie ya no lo va a afectar, ¿no? Puede ser que lo afecte otro, pero la población la alta que tenemos en ese momento, pues va a ser de la especie que ataca a esa hortaliza. Entonces la rotación pues sí va a ayudar, ¿no? A reducir los daños. Ok, bien, gracias. Sí, de nada. ¿Otra pregunta, jóvenes? Profe, Sí, adelante, Sergio. mire, había dicho que en sistemas hidropónicos no se han hecho muchas pruebas, creo, al parecer. ¿Cuál usted considera que sería el mejor sustrato que se pueda usar para su explotación en sistemas hidropónicos? Para el caso de la Cebolla. cebolla, habría que probar con alguna arena, ¿sí? Porque, por ejemplo, el tezontle sí se desarrolla el bulbo, pero luego, como encuentra partículas gruesas, muy duras, o a veces se va compactando tanto el sustrato, no lo podemos estar aflojando, ¿no? O tendremos que poner una persona a estarlo aflojando así constantemente. Entonces, en el tezontle, pues el bulbo va a estar un poco deforme. Si utilizamos una arena con otras características, digamos, no tan, o que no tenga tantos ángulos, ¿no? En las partículas que se forma el tezonte, pues quedan a veces como cuadritos y pues daña mucho, ¿no? O se expone mucho el bulbo sobre esa superficie. A lo mejor con un sustrato un poco más fino, habría que ver cómo responde, pues. Con la arena de río. Sí, podría ser, ¿no? Ahí también no sé qué tanto se vaya compactando, pues, el sustrato, porque si la arena es muy fina, probablemente sí se vaya compactando. Y eso pues ya va a limitar, entonces en lugar de que se forme el bulbo redondito, a lo mejor se forma un poco plano, ¿no? Que eran algunas imágenes que vimos la clase pasada. Habría que evaluar qué sustrato o alguna mezcla, ¿no? Que pudiera ser viable para este cultivo, pues. Pero yo digo que incluso bajo condiciones de suelo, manejo en suelo, en
en invernadero, y el suelo lo puedes ir, ahí como no son superficies tan grandes, pues le puedes agregar un poco de arena, digamos, para que la estructura cambiarla un poco, ¿no? O la textura incluso, ¿no? Al menos en la capa superficial, y a ver cómo responde. Pero sí es algo pues que se puede valorar y meter una densidad pues la más alta que puedas, ¿no? O sea, un bulbo que tanto espacio te ocupa, como si crecen ayer, bueno, veíamos en acolchados que el tamaño jumbo, digamos, es como de 10 o 12 centímetros, y ya luego viene el tamaño extra grande de 8 a 10 y así, ¿no? Y luego ya el grande de 6 a 8. Entonces, dependiendo del tipo de bulbo, entonces podemos dejarle su espacio, digamos, de 10 centímetros y establecer una densidad pues muy alta, ¿no? Para que nos convenga y ver ahí cómo se comportan los rendimientos, pero yo pienso que sí puede ser una opción, ¿no? En el cultivo en huertos se puede meter como una opción de la cebolla, el ajo, ¿sí? Se pueden meter también ahí para hacer tu huertito, ¿no? El objetivo del huerto pues es tener muchas especies en un espacio no muy grande, ¿no? Gracias, profe. Sí, de nada, Sergio. Bueno. ¿Ya no hay otra? Bueno, vamos a platicar un poco de este cultivo. Aquí en el centro del país, pues no se desarrolla tanto porque no tenemos el hábito de consumirlo. Sin embargo, en algunas regiones del país, sobre todo allá pegado con los gringos, con Estados Unidos, es un cultivo de gran importancia. Y lo siembran más o menos en extensiones importantes, algo grandes, ¿no? El cebollín se utiliza en fresco, y por ejemplo para la comida china, pues es algo que va casi en todos los platillos, ya sea que piquen la hojita, que piquen el bulbito, o para hacer ensaladas, o sea, tiene muchos usos, ¿no? Y aquí en Mexicali, pues la mayor parte pues lo pasan del otro lado. ¿Saben? En California hay mucho chino. En esa región hay mucho, o mucho asiático pues en general, y ellos los consumen mucho. Ahí mismo en Mexicali, ¿cuál es la comida típica de Mexicali? ¿Saben cuál es? ¿Nadie ha ido por allá o es de allá? Alejandro. Pues en Mexicali la comida típica es la comida china. Sí, a mí no me gusta casi la comida china porque es muy condimentada y me hace daño en el estómago. Entonces ahí, cuando hemos ido, batallamos ahí, al menos yo, y pues tengo que entrarle porque no hay de otra. O sea, el 90% de la comida que venden en Mexicali es comida china. Si vas para cualquier lado, si vas al mercado, vas a restaurantes, es lo mismo. O sea, es comida china. Entonces abundan los restaurantes de comida china. Y por eso también ahí, digamos, tiene un cierto mercado ahí local, ¿no? Pero aunque la mayoría de este cultivo pues se va de exportación. Bueno, ¿cómo le hacen con este cultivo? Vemos aquí ya en una etapa ya final, aquí una etapa intermedia, pero hacen melgas más o menos de 90 centímetros, digamos, o camitas en la parte alta o lo ancho de esta cama, unos 90 centímetros. ¿Sí? Entonces, ya considerando la separación del surco, digamos, anda como en 1,20, ¿no? Más o menos. Meten 6 hileras, ¿sí? En una cama, 6 hileras de cultivo.
Y bueno, ya cuando crece, pues ya prácticamente abarca todo, ¿no? Pero aquí al inicio, pues sí se alcanzan a distinguir las hileritas. Y aquí el asunto es que se llevan de semilla que no tienen idea. O sea, ahorita vamos a ver más o menos cómo es la densidad. Es un cultivo que tarda alrededor de 110 días para llegar a su madurez ya comercial, digamos, o a su etapa comercial. Y para esto, vean, son superficies grandes, son suelos un poco arenosos, ¿sí? Para que el bulbo no se deforme. Y en la cosecha ocupan a un montón de gente. ¿Por qué? Igual tratan de aflojar, tienen un tractorcito que va aflojando la melga, es una cuchilla por abajo, y va aflojando, ¿no? Todas las plantitas, la meten aquí, en todo a lo ancho, ¿no? De la cama, y va avanzando, ya después entra la gente a irlo cosechando. Van haciendo montones, ¿sí? Y ellos, para protegerse, en Mexicali la radiación anda, yo creo, casi el doble de la que llega a ver aquí cuando hace más calor. O sea, si aquí tenemos 9,000 pies bujía, ya deben de andar como en unos 17,000. Entonces es muchísima la radiación, entonces la gente pues tiene que cubrirse. Entonces algunos ponen sus cobijas, sábanas o lo que sea, ¿sí? Para taparse un poco del sol, al menos en una partecita del día, ¿no? Después van haciendo manojitos y van amontonando ya estos manojos, y ya después pasa el que los va, o ellos mismos, ¿no? Van formando, ya los van metiendo en unas cajas que están por aquí. Pero ocupa de mano de obra infinidad. ¿Sí? Aquí, bueno, ya hicieron manojitos, vean, aquí se ve, en esta foto, aquí vemos los manojitos, tienen 7, 8 bulbillos. Después los meten aquí en esta caja, bueno, es un molde como de acero inoxidable para que no se dañen, y después se le quita la parte que excede, ¿sí? del follaje. Entonces al final pues van quedando como estos que se ven aquí abajo. Lo ideal es que tengan la mitad blanco y la mitad verde. Digamos, esos son los que son de primera calidad, y que tengan que no estén deformes, pues que estén rectos. Se les poda también la raíz, nada más se les deja más o menos como 1 centímetro, y ya, ¿no? Y ya ahí van en los manojitos. Ahorita vamos a ver un poco el proceso. Sí, entonces, pues así son los bulbitos. Aquí no nos interesa que forme el bulbo globular, sino que sea incluso recto, que tenga más o menos 1 centímetro, centímetro y medio de diámetro, y pues ya ahí está listo para la cosecha. Entonces, primera calidad, que no tenga deformación en el bulbo, ¿no? Segunda calidad, pues ya cuando están, porque algunas se desarrollan un poquito mejor, entonces alcanzan el diámetro ese que les comento, otros quedan un poquito más delgaditos y un poquito curvos, entonces ya entran a segunda, ¿no? Pero no hay otra calidad, o sea, todo es primera, o sea, como el 75% es primera o más, y ya el resto es segunda, pero todo se vende, todo se va de exportación. Para hacer los manojos utilizan ligas, ¿sí? Dos liguitas, ¿no? Para cada manojito. Sí, ahí vemos. Aquí pues todavía no le hacen la poda ni de las hojas ni de la raíz. Ya después que lo podan, pues ya lo van acomodando en cajas, en estas cajas para transporte, y de aquí al empaque, y ya en el empaque lleva un proceso para después meterlo en cajas de cartón para la exportación. Ok, entonces el cultivo, decíamos, inicia, forman las camas, hacen la siembra. La siembra la hacen con una máquina neumática de precisión,
que va depositando una semilla en promedio cada 2.3 centímetros. Caben, bueno, por ahí traigo el dato, más adelante. Caben, creo, 12 plantas en un pie lineal, ¿sí? Pero meten 6 hileritas. Entonces, haciendo cuentas, las plantas que caben en una hectárea son más de 2.5, como 2.3 millones de plantitas. Entonces, imagínense, para cosechar todas esas, pues es un montón de gente, ¿no? Para la emergencia utilizan riego por aspersión, ¿sí? Decíamos que no son suelos pesados, son suelos de textura media a textura gruesa. Entonces, aspersión, y ya cuando se establece, ya quitan, ya no hacen aspersión, ya hacen riego por gravedad. Aquí dejan, bueno, la propia máquina separa un poco, ¿no? Las hileras. Dejan aquí unos espacios en medio, porque después aquí van a meter una cuchilla que va a ir rompiendo o que va a ir rebanando así el surco o la cama a lo largo, ¿sí? Va otra por aquí por un lado y otra por el otro lado. A veces le pueden llegar a meter también en medio de las hileras, pero bueno, es más probable que sufran daño, entonces le dejan estos espacios, ¿no? Para meter ahí esa cuchilla. Decíamos que el ciclo del cultivo llega a ser de más o menos 110 días. Hacen 2 ciclos. Uno en verano, que empieza a finales de mayo y termina en agosto. Decíamos, pues 110 días, que son menos de 4 meses, ¿no? Y luego en otoño-invierno hacen otro. Pueden hacer un segundo ciclo. Aquí va, pues más o menos son igual, porque ya las variedades ya están adaptadas a unas al calor y otras un poco al frío, ¿no? La densidad, les decía, 12 plantas por pie lineal y 6 hileras. Esto equivale 2.5 millones, aquí se me fue 2.5 millones de plantas por hectárea. Sí, aproximadamente, suponiendo que las camas son de 90 centímetros, más o menos. El costo de la semilla híbrida, más o menos, equivale a, pues imagínense cuánta semilla utiliza, ¿no? Como 20,000 pesos por hectárea de pura semilla. Si es semilla híbrida. Una variedad que manejan para invierno es esta que se llama baja verde, que es la especie Allium cepa. Sin embargo, hay otra opción que es otra especie, que es el Allium cistulosum, que es una semilla más económica. Ahí ya no nos dio el precio o digamos el costo de esta semilla el productor, pero digamos para bajar un poco los costos de producción, cambias a esta otra especie que también pues tiene más o menos las mismas características, nos decía el productor. Sin embargo, bueno, la desventaja de usar esta de abajo es de que tiene menos rendimiento, entonces al fin de cuentas pues recuperas el costo de la semilla por el rendimiento que te genera esta, ¿no? Entonces decíamos, los riegos al inicio son por aspersión para la emergencia y el establecimiento y ya después riegos por gravedad. En verano, que como hace mucho calor, tienen que hacer de 7 a 8 riegos en esos 110 días, ¿no? Y en invierno solamente hacen 3 riegos. Y como labores, van a pasar una cuchilla entre las hileras del cultivo, ¿sí? Ya les decía dónde, más o menos de 2 a 3 pulgadas de profundidad. Con ese paso, ahí los suelos son con algo de salinidad en esa región de Mexicali. Entonces le pasan esta cuchilla y hacen que ahí se junte el agua y hay acumulación de sales en esas partes.
Aquí vamos a ver la imagen. Entonces aquí queda digamos, esa rajadura o esa raya que hicieron con la cuchilla. Ahí se va a concentrar sales y otra acá en las orillas, ¿no? Entonces ya ahí pues ayuda a que el cultivo no resulte afectado por las sales. El control de malezas, les decía, en postemergencia pueden utilizar este producto Gold, ¿sí? Para que combate hoja ancha, y estos otros dos, Select y Post, para pastos, hoja angosta. La cosecha va a ser manual, ¿sí? Arrancando la planta después de que le pasaron esa otra cuchilla, ¿no? Para aflojarlo. Ocupan 250 personas al día para cosechar de 3,000 a 3,500 cajas. ¿Sí? En promedio, una persona puede cosechar 12 cajas. Entre cosechar y podar, ¿no? Y ya dejarlas ya los manojitos ya formados. Y más o menos el rendimiento para la variedad baja verde es de 3,800 cajas por hectárea. Es decir, que con 250 personas ni siquiera alcanza a cosechar una hectárea, ¿no? Requeriría un poquito más, pero bueno, él contrata a ese número de personas para hacer esta actividad. Entonces, el momento de la cosecha, pues va a ser otra vez considerando el tiempo, dependiendo de la época del año. En época de frío, pues el ciclo, les digo, puede ser un poquito más largo, ¿no? Pero estamos hablando de unos 10 días más solamente. Y el grosor del bulbo, entre 1.5 centímetros, pero digamos ya con uno, ¿no? Ya tenemos un bulbo ya de buena calidad, entonces se procura que se coseche desde que tiene más o menos 1 centímetro. Se podan un poco las raíces, se deja solamente 1 centímetro, y del follaje se dejan alrededor de 15 centímetros. ¿Sí? Entonces debe de quedar al final más o menos un pie otra vez, 15 centímetros blanco y 15 centímetros verde, lo que equivale más o menos a un pie, ¿no? Y bueno, primera calidad, pues van a ser aquellas hojas que no tengan daño y la parte blanca que esté recta. Entonces, ya les comentaba en plagas, o sea, ¿cuál va a ser el problema? Pues aquí sí nos interesan las plagas del follaje, ¿no? Entonces, el minador, el trips, son las dos principales plagas, y estas se van a manifestar mucho más intensas en verano. Entonces, pues tienen que hacer aplicaciones, ¿no? de insecticidas para prevenir el ataque de estas dos. Bueno, aquí vemos pues ya prácticamente aquí ya está lista para la cosecha. Sí, se ven los suelos un poco arenosos, pues los terrenos bien preparados, ¿no? Superficies muy grandes. Este productor rentaba, me parece que 40 hectáreas, y más o menos las va escalonando para él tener cosecha casi todo el año, ¿no? Debido a que se hacen 2 ciclos. Entonces, todo ese personal que va contratando para la cosecha, pues nada más los va cambiando de predios. Y aquí en esta región, como son superficies grandes, un ejidatario me parece que tiene como 10 hectáreas o 12 hectáreas de ejido. Entonces rentan, el productor rentaba, como él tiene empaque y tiene tierras, pero pues no le alcanzan las que tiene, entonces renta, y pues todo para exportación. Él ya tiene una distribuidora en Estados Unidos, y pues produce muchas hortalizas, no nada más cebollín. Produce col de Bruselas, produce espárrago y otros. Incluso aquí se han ido compañeros de ustedes, se han ido a hacer su estancia aquí con él, y es un tipazo este productor, y pues está joven, un poquito mayor de edad que yo, pero bueno, yo digo joven, ¿verdad? Ya para todo lo que tiene, pues está joven. Entonces vean aquí
esta es una de sus parcelitas, ¿no? Que maneja. Pues ya va cosechando, como la siembra es escalonada, entonces, digamos, hace 2, 3 hectáreas con la misma fecha de siembra y pues ahí tarda una semana, digamos, cosechándola, ¿no? Y ya la semana ya tiene otra siembra en otro lugar y así se va haciendo para cosechar prácticamente todo el año. Ahí está otra imagen del cultivo. Les digo, ya que ya no se ven las hileras, prácticamente se cubre todo. Aquí está el productor. ¿Sí? Se llama Gilberto. Y pues muy, muy buen tipo. En uno de los viajes nos invitó a comer comida china, todo. Íbamos como 50 alumnos y maestros, ¿no? Y se pichó la comida para todos él. Ok, entonces... La ventaja pues de ahí es de que pues ellos ahí tienen la frontera a 100 metros, ¿no? Entonces prácticamente empacan y a una hora después ya está el producto en Estados Unidos, entonces no pagan fletes y pues es muy redituable, ¿no? Sí llega a haber a veces presencia de algunas plantillas con daños, entonces ya esas ya no pasan el control de calidad, digamos, en el follaje, esas sí las van eliminando, pues. Aunque si el bulbo está bueno, pues le quitan la hojita esa que está amarilla y adelante, ¿no? Sí, otra vez aquí en el empaque, vean, pues una persona, pues no, como no puede hacer muchas cajas porque es pues tardado, hay que arrancar, después hacer manojos, que eso es lo más complicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, le van poniendo un poco de tierra, ¿no? Para que no le dé el sol a las plantitas de arriba. ¿Sí? Ahí se ve mejor. ¿Sí? Entonces así se conservan frescas para cuando ya les toca hacer el corte, los cortes, ¿no? Y una vez que hacen todos los manojos, ellos más o menos saben cuánto pueden hacer o dependiendo de la hora del día, prácticamente están todo el día, desde que amanece hasta las 5 o 6 de la tarde, y ahí se echan sus lonches, ¿no? Nada más. Ahí están los manojitos. Entonces, imagínense en verano, ¿no? A 40 grados ahí, y con la radiación a todo lo que da, no, hombre. Yo no aguantamos nosotros un día. Y ahí están haciendo el corte, vean. Lo meten entonces en ese moldecito. Les digo, es de acero inoxidable para ya bien pulidito para que no haya bordes que lastimen la cebolla. Y ya luego le cortan. Ya le cortaron abajo con las tijeras y aquí arriba con el machete. Y en el molde, pues ahí baja rápido. No tiene, está suavecito, digamos, ¿no? Para hacer el corte. El machete es bien afilados. Entonces eso, digamos, ya es lo último que hacen en el día, ¿no? Y así los acomodan, ya lo dejan hasta ahí, como las cajas las apilan, pues ya para que no se dañen, ¿no? Al momento de apilarlos. Entonces, esa es una caja más o menos con ese número de manojos. Ahí está una foto del moldecito. Y ahí ya cortado. Y bueno, algunos, les digo, hacen sus casitas ahí como pueden y pues a resguardarse del sol. Nosotros cuando fuimos allá fue en enero, entonces es cuando menos radiación hay. Ahí incluso está fresco el ambiente. Sí, pero
Imagínense en verano, ¿no? Ahí está, listo. Ven el suelo muy, digamos, de textura un poquito gruesa, arenosos. Sí, excelentes, ¿no? Para estos cultivos. Y bueno, el agua que utilizan es el agua del río Colorado. Entonces, o río Bravo. Y a través de canales aquí se transporta a todo el valle, ¿no? Y ya por eso incluso los riegos los siguen haciendo por gravedad, todavía son, porque tienen suficiente agua, ¿no? Aquí el agua a veces sí trae también ya algunos problemas de sales, porque son aguas que vienen corriendo desde muy lejos. Pero bueno, por eso es la práctica esa de hacer las zanjitas, ¿no? Entre las hileras, para que ahí se acumulen las sales. Y bueno, salvo aquí vean estas de la entrada que no alcanzaron un tamaño, digamos, adecuado, pues ahí se va quedando, ¿no? Y prácticamente dejan pelón el suelo, casi todo lo que se cosecha lo pasa a la calidad. Y ya, aquí ya después ya entra la maquinaria a preparar y ya, ¿no? Y al siguiente ciclo, al siguiente cultivo, que hacen rotación, tienen que hacer rotación. Bueno, todas estas empresas pues tienen medidas de higiene, de cuestiones de sanidad, ¿no? Entonces hay personas que nada más se encargan de esa parte, están vigilando que los trabajadores pues vengan preparados, ¿no? Que no traigan las manos sucias o algún contaminante externo, ¿no? Acá están sus baños por acá y bueno, aquí donde desinfectan las herramientas, aquí están las navajas, ¿no? Las tijeras, perdón, para podar las raíces. Son parecidas a las que les rapan a los borregos, ¿no? Y bueno, los machetes, todo esto tiene que desinfectarse todos los días. ¿Sí? Se lavan y se meten en agua con cloro. Bueno, el otro proceso, dado que él tiene su empaque, pues a todo dar, ¿no? O sea, saca un montón de producción, la lleva al empaque, ya aquí se vuelve a checar la calidad por si va con algún problema, pues todavía aquí pasa otro control de calidad, pero prácticamente yo creo el 95% o más pasa, ¿no? Le hacen un tratamiento, ¿sí? Una limpieza, digamos, con una rociadora. ¿Sí? Aquí emparejan el corte que hicieron con el machete, aquí le quitan otro poquito, ¿no? Para que vaya todo igualito. ¿Sí? Y les digo, le hacen una aspersión aquí con algún desinfectante a base de cloro. ¿Sí? Ya le hicieron lavado para eliminar todos los residuos de polvo. Y bueno, ya esto está listo para lo que sigue, para el empaque en las cajas de cartón ahora enceradas. ¿Sí? Pero antes lo meten aquí en este tipo de bolsas. Estas bolsas son permeables para que haya circulación de aire, ¿sí? Y pues ya después ya se colocan en las cajas de cartón. Y pues como en 2, máximo 3 horas ya están en el otro lado, ¿sí? Ya la calidad pues no se ve afectada. En algunos lugares que les agarra un poco más lejos, bueno, todo esto antes pasa a cámara de frío, ¿no? Antes de que se vaya al empaque. Perdón, al cooler, al transporte.
lo meten en cámaras frío para quitar el calor de campo y que ya todas vayan frescas. Y ya la cadena de frío ya no se interrumpe hasta que llega a la distribuidora allá en Estados Unidos. Ya la marca que él maneja es esta Ocean Mist y tiene distribución en Texas, en California, en todo el sur en los estados que colindan, ¿no? con México, acá para el lado de Sonora de Baja California. Ahí están en las cámaras y bueno, las meten, digamos, un rato nada más, ¿no? A quitarles el calor de campo y listo. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Una pregunta, profe. Sí, adelante, Sergio. ¿Ahí hacen fertilización? Sí. Sí, hacen fertilización prácticamente es de fondo. En ocasiones llegan a aplicar foliares también sobre todo para corregir alguna deficiencia de micros, sí, pero se basa en fertilización de fondo, porque ya después pues ya no se puede, ¿no? En el caso de él que no tiene riego por goteo, sí, pues la fertilización tiene que ser al inicio y puede ser alguna aplicación foliar, sí, para complementar. Sí, ya no alcancé a tomar ese dato, pero sí nos comentó, ¿no? Que pueden hacer aplicaciones de fertilizantes foliares. ¿Alguna otra pregunta? ¿La semilla es igual que para la cebolla o es diferente o cómo es? ¿La qué, perdón? La semilla. Ah, sí, pues es que este es Allium cepa, es igual, sí, nada más que van haciendo, obviamente, el mejoramiento, digamos, esta cebollita, o el cebollín, si tú lo dejas desarrollar más tiempo, va a empezar a formar bulbo, ¿sí? Sin embargo, el mejoramiento de estas especies es precisamente para esta etapa, ¿no? Es una etapa, digamos, inicial de desarrollo de una semilla, de una planta que te formará bulbo en un futuro. Pero, digamos, tienen ahí ciertas características, como decíamos que tenía que tener la mitad, como 7 centímetros de blanco, es decir, que está el bulbito y después la base del pseudotallo, que también es blanca. ¿Sí? Entonces el mejoramiento que le hicieron a esas variedades o a esos híbridos tiende hacia allá, ¿no? A que no desarrolle bulbo a temprana edad, sino que sea largo, ¿sí? Entonces ya como que se van especializando, digamos, ¿no? Hacia eso y pues hasta ahí llega y se van, todas estas empresas pues sobre todo donde cultivan pues mucho esto, ¿no? Es donde desarrollan estas semillas. En Estados Unidos pues sí hay empresas que la están vendiendo, incluso esa de Baja Mist debe ser de California, esa variedad, o es híbrido, ¿no? Pero sí, sería esa la forma, se especializan pues es como algunas variedades de lechuga baby, digamos, ¿no? Sí. Entonces se especializa para que tenga buena calidad, buen color, etcétera, etcétera, en esa etapa de desarrollo. ¿Y su costo? Sí, les comentaba que más o menos gasta 20,000 pesos de semilla por hectárea de esa variedad del híbrido, de baja verde se llama. Uh-huh. Entonces sí gastan mucho en semilla, ¿no? Pues son 2,5 millones de semillas por hectárea. Entonces tienen que asegurar, pues primero,
que prácticamente toda emerja, ¿sí? Para no gastar más, pues. Entonces deben de tener, dependiendo de la nacencia que tenga, de la germinación, pero bueno, los híbridos normalmente andan arriba del 95% de germinación, ¿no? Pero sí, la semilla es prácticamente igual que la que ustedes conocen, de semilla de bulbo. Es forma planita, negra, sí, de esa forma. No, pero yo me refería al costo ya de ganancia. O sea, ¿cuánto es lo que ok. sale No, pues producción no, y la ganancia? ya no nos platicó eso, pero imagínense, para que él más o menos renta como 40 hectáreas al año para este cultivo. Entonces, pero bueno, tiene la ventaja, pues, es de que ya tiene él su distribuidora en Estados Unidos, tiene su empaque. Entonces ahí lo que andan batallando más bien es para la mano de obra, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que vienen a diferentes lugares de la República para llevar gente. Les mandan el camión, pues, desde allá. Y ya, por ejemplo, organizan cuadrillas de trabajadores que tienen algunos líderes, ¿no? Y ya esos líderes, año con año, son con los que se contactan. Entonces le dice, a ver, Juan Pérez, para este año voy a necesitar esos 250, ¿no? Entonces, tú me los consigues, o consígueme 100, y yo ya tengo otros 100 de aquí de la región, o ya ellos se mueven, pues, para ver cómo que no carezcan, pues, de mano de obra. Y esa región de Mexicali, incluso hay ejidos que tienen nombres de los estados de la República, y les pusieron así precisamente porque había gente que venía de Veracruz, había gente de Sonora, había gente de Nuevo León, y así se llaman los ejidos. Ahí en el que estuvimos, creo que se llama Nuevo León, me parece. Ese ejido, y sí tienen como congregaciones, tienen sus casitas con sus escuelas, sus guarderías, etcétera, etcétera. Entonces van teniendo ya los que se quedan, pues, a vivir ahí, ¿no? Y hay mucha gente que es de otros lados que ya se quedan ahí, ya como hay trabajo todo el año, les pagan bien, aunque sí son, pues, muy, muy pesados los trabajos, pero ya con que te paguen todo el año, que estés trabajando todo el año, pues ya ellos están conformes, ¿no? Y hay gente, pues, o algunos empresarios o dueños, que ellos tienen mejores condiciones que otros, les pagan de repente un poco mejor. Ahí, por ejemplo, él tiene, donde está el empaque, él tiene un comedor para toda la gente que trabaja, al menos en esa área, pues no tenga que desplazarse y ahí coman. Y ya los del campo, ellos sí tienen que llevarse su lunch, porque les digo que están prácticamente todo el día, trabajan más de 8 horas ahí. Pero también les pagan, pues y si alguien, digamos, en lugar de 12 cajas saca 20, pues esas se las pagan como si fuera prácticamente otro jornal, ¿no? Entonces, los que son muy hábiles, pues ya hacen las cosas rapidísimo, ¿no? O sea, en un minuto yo creo hacen 5, no mucho más, varios manojos, pues. Nosotros ahí en lo que agarramos la liga ya se nos fue un minuto, ¿no? Entonces, pero así está. Sí, no sé exactamente el costo, pero deben de andar en el orden de unos 200,000 tranquilamente por hectárea, ¿no? En cuanto a costo de producción. Pues entonces ahí se podría decir que lo que implica más costo de producción sería la mano de obra, ¿no? Porque pues de fertilizantes y todo eso pues es menos, no sé. Sí, pues ese es de la renta, ¿no? Porque ya creo que no les dije, ¿no? Que en ese entonces, estoy hablándoles de hace como 4 años, les rentaban por cada ciclo de cultivo, me parece que a 12,000 o 14,000 pesos la hectárea. Sí, entonces ellos, desde eso, pues eso entra en costo de producción, aunque sea de él. Sí, de todos modos él lo considera, pues, como parte del costo de producción. Y ahí vas sumándole, ¿no? Ya te gastaste
gastaste, digamos, 12,000 de la renta. El agua también tienen que pagar los derechos del agua. También no tengo el dato de cuánto cueste, pero también es otro, ¿no? Lo de la semilla decíamos como 20,000 pesos. Y así va sumándole las labores, la siembra obviamente pues ellos ya tienen sus sembradoras de precisión ya compradas. Una sembradora de precisión debe de andar ahorita como en unos 250,000 pesos. Una máquina, digamos, ya con una buena capacidad. Y así va sumándole, ¿no? Entonces todo eso sí te lleva a costos de alrededor de unos 200,000. Yo pienso más o menos así debe andar. Pero el beneficio, como todo venden en dólares, o sea, si tú vas al supermercado allá en Estados Unidos, un manojito de eso no te lo venden en menos de $1. Entonces son, digamos, sacas un beneficio, yo creo, triple, o por eso es que sigue, ¿no? Ya él, con toda la infraestructura que tiene, pues debe ser muy redituable este cultivo. Y creo que es el que tiene más, digamos, con mayor superficie, ¿no? De los otros que les comentaba. También tienes espárrago, col de Bruselas, y así, otros cultivos. Poro, también tiene algo de poro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, pues entonces, pues ya estamos en la hora. Aquí lo dejamos por el día de hoy. Voy a detener la grabación.